Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un equipo terrible que ahora mismo tiene el peor récord de la NBA y que está en una situación muy complicada y sin embargo puede tener un futuro muy brillante porque tiene una cantidad de talento joven abrumadora. Ese equipo son los Minnesota Timberwolves y vamos a hablar de todos los jugadores jóvenes que tienen un potencial mayor o menor, pero en general son siempre jugadores interesantes. Y es que voy a hablar de 7 jugadores de 22 años o menos, todos miembros de esta plantilla, todos juegan por lo menos unos 20 minutos o un poco menos. Y algunos de estos jugadores que pueden parecer muy secundarios en otros equipos más faltos de talento podrían realmente ser parte de la esperanza del futuro de ese equipo. Pero aquí hay tanto talento joven que no dan abasto y no pueden realmente gestionarlos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. En este vídeo no voy a hablar de Anthony Towns, ni de D'Angelo Russell, ni de Malik Beasley, que son jugadores de los cuales ya tenemos bastante claro lo que son o lo que van a llegar a ser. Algunos puede que empeoren un poco, algunos puede que mejoren un poco más, pero son más o menos lo que son. Pero hay un total de eso, 7 jugadores de 22 años o menos en este equipo que son interesantes. Los voy a ordenar de menos interesante desde mi punto de vista a más, o de jugador con menos potencial o a jugador con mayor potencial. Pero desde luego es eso, hay un problema en Minnesota de demasiados jugadores que se merecen minutos en un equipo que al mismo tiempo es malísimo y dándole minutos a estos jugadores no consiguen mejorar, pero que al final tienen un valor y de alguna forma tienen que desarrollarlos o hacer algún movimiento para conseguir limitar el número de jugadores que tienen con potencial, porque es realmente sorprendente lo que hay en Minnesota y desgraciadamente llevan años teniendo ese talento joven. Han tenido a Zach LaVine, han tenido a Andrew Wiggins a que acabara siendo un fail y no consiguen llegar a hacer que esas cosas funcionen. Tal vez sea su equipo de desarrollo, tal vez sea los entrenadores, tal vez sea el ambiente, no lo sé, pero desde luego a Minnesota en los últimos 5 o 6 años no les ha faltado talento y no consiguen levantar cabeza. Quiero empezar entonces por el jugador de ese grupo de 7 de los que voy a hablar, que a mí me parece menos interesante y sin embargo es un jugador que lleva 2 años en la NBA, que no fue drafteado, está jugando minutos en un equipo malo, vale, pero está jugando minutos y es un jugador que como mínimo es eso, parece que va a tener una carrera en la NBA cuando hasta ahora no era nadie. Ese jugador es Naz Reid y es un center pequeño y malo a nivel defensivo, evidentemente por eso no va a llegar muy lejos nunca, pero es un jugador capaz de tirar de 3 y con bastante potencial ofensivo que como mínimo tiene un cuerpo grande y dentro de lo que cabe puede que en algunas situaciones pues no sea una auténtica catástrofe defensiva. Naz Reid es un jugador de 21 años que mide 2,6 metros y no es un center móvil, o sea que esa combinación de poca altura y poca movilidad le complica mucho la situación, pero es alguien que como mínimo es un cuerpo muy grande y con buena envergadura, aunque nunca vaya a ser un buen defensor porque no es móvil, que en ataque es capaz de tirar de 3 con bastante confianza y por lo menos pelear un poco en el tablero, conseguir algún rebote ofensivo, finalizar en el aro, y estamos hablando de alguien que juega ahora mismo 20,4 minutos por partido, muy poquillo, y promedia casi 12 puntos, que es mucho para ese tiempo de juego cuando está muy lejos de ser el punto focal del ataque de los Timberwolves, unos 5 rebotes, una asistencia y tira 2,6 triples por partido con un 34% de 3. Un 34% de 3 no es nada espectacular, pero si Naz Reid consigue ser un triplista promedio, esforzándose en el tablero por rebotear un poco y haciendo lo posible por no ser una carga en defensa, simplemente por su capacidad espacial en el campo, puede ser un jugador que tenga una carrera un poco al estilo de Myles Leonard, de Aaron Baines, tal vez con un poco peor de defensa, pero un poquillo más de movilidad. Y estamos hablando de un jugador que ni siquiera fue drafteado, que no creo que vaya a mejorar mucho más de lo que es ahora mismo, pero como mínimo es alguien que puede jugar 15 o 20 minutos en un equipo decente si la defensa que lo rodea es competente. Seguimos ahora con un jugador que fue seleccionado en el draft, en la primera ronda, se esperaba mucho más de él y está siendo una decepción, pero tiene 22 años, todavía tiene margen de mejorar y como mínimo aporta una defensa de élite ya a día de hoy y ese es Josh Okogie. El hecho de que mencione a Josh Okogie justo después de Naz Reid es realmente un aspecto negativo para él, porque estamos hablando de alguien del cual se esperaba más y que está jugando francamente mal. Su defensa es muy buena, muy buena, por eso todavía tiene una oportunidad en la NBA, si no me imagino que ya viviría en G-League y en un par de años estaría fuera. El problema que tiene Josh Okogie es que a nivel ofensivo es un desastre. No es capaz de crear con el balón en las manos, es un jugador muy atlético y puede cortar a canasta, pero eso es lo único que aporta porque tampoco es capaz de tirar, por lo que estamos hablando a día de hoy de un Andre Robertson. Andre Robertson en la NBA actual sin tirar de 3 no tendría carrera y por eso a día de hoy ni siquiera está jugando cuando estamos hablando de alguien que tiene unos 29 años o así. Josh Okogie con esos 22 años de edad todavía tiene potencial de como mínimo convertirse en un jugador capaz de tirar de 3. Si Josh Okogie consigue tirar de 3 como mínimo a nivel promedio o un poco por debajo del promedio, estaríamos hablando de un 3D con una carrera bastante próspera por delante porque al final su defensa es realmente muy buena.
Okogie es un tío de 1,93 m, con una envergadura excelente de 2,13, o sea, 20 centímetros de diferencia, que tiene eso, 22 años y un físico muy potente, 96 kilos de peso para esa altura, no es ninguna broma. Y está jugando como Nasriz y como casi todos los jugadores de esta lista unos 20 minutos, pero sus números son terribles. 5 puntos por partido, 2,6 rebotes, 1,2 asistencias y está tirando menos de 2 triples y entiendo que no tire más porque es que es un desastre. 34% en tiros de campo, que es una aberración para alguien que está en su tercer año en la NBA, y un 21% desde 3. Josh Okogie ha tirado mejor en otras temporadas, nunca bien, pero nunca tan mal, pero hay una cosa positiva, por lo menos desde mi punto de vista, y es que su tiro libre ha mejorado año tras año. Creo que empezó tirando un 70 y poco, luego un 70 y algo alto, y esta temporada está tirando por encima del 80% en tiros libres. Evidentemente no tira muchos tiros libres porque no genera mucho ataque, pero que sea capaz de anotar sus tiros libres indica que hay ahí por lo menos un poco de muñeca, algo de técnica y potencial de expandir eso y ser un triplista decente, o como mínimo un jugador capaz de tirar algún tiro y ser una especie de amenaza. Si Okogie consigue ser una amenaza como tirador en ataque, va a ser un jugador muy bueno, ya sea para Minnesota o para otro equipo. A Minnesota le vendría muy bien, sinceramente, porque lo que más necesitan es defensa, y solo hay 2 jugadores buenos a nivel defensivo en este equipo, que son Josh Okogie y el jugador del que voy a hablar ahora. Bueno, y Ricky Rubio, que ha estado mejor, pero es un defensor competente. El jugador del que voy a hablar ahora precisamente es alguien que llegó de rebote desde los Denver Nuggets como jugador de relleno y que a mí me está gustando mucho. Tiene sus carencias evidentemente, pero está siendo un jugador que está aportando minutos en este equipo, y es Jarred Vanderbilt. Jarred Vanderbilt era un jugador del cual se esperaba un montón. Creo que era un jugador en el top 10 de su generación en el instituto cuando llegó a la universidad. Jugó en Kentucky, no fue nada especial y fue el pick 40 y algo del draft, creo que 41 si no me equivoco. Y estamos hablando de alguien que es un mega atleta, un jugador muy potente físicamente, pero que tiene un problema, o dos, bueno. Es un poco bajo para su estilo de juego. Sería un jugador muy potente como center rim roller al estilo Clint Capela o algo así si midiera 5 o 6 centímetros más, pero mide 2,6 metros y al mismo tiempo no tiene muñeca en absoluto y no veo potencial de futuro de que la consiga. Es uno de esos jugadores que cuando le hacen una falta y se va a línea de tiros libres no estás nada confiado en él porque es muy mal tirador de tiros libres, pero es muy atlético, es muy móvil, juega con mucha energía y realmente se esfuerza. Sus números no saltan a la vista, pero está jugando 19 minutos por partido y promedia 6 puntos y 6 rebotes, 1,5 asistencias, 1,1 robos y tira un 62% en tiros de campo porque por lo menos conoce su rol y sabe que como no sabe tirar, solo va a conseguir finalizar alley-oops y canastas debajo del aro. Y como decía hace un momento, tira un 56% en tiros libres. Ninguna maravilla, espero que eso mejore con el tiempo, pero no confío en absoluto en que Vanderbilt vaya a ser un buen tirador. Okogie tiene posibilidades, en Vanderbilt lo veo muy difícil. Pero aún así, he visto momentos, lo he visto defendiendo a Jokic y sufriendo, obviamente. Jokic le saca 10 centímetros y muchos kilos, pero siendo molesto en defensa, siendo un jugador capaz de eso, de cumplir su rol, de molestar, de hacer lo posible por entorpecer al jugador estrella. Y es un jugador que con esa altura de 2,6 es móvil y fuerte, o sea que no creo que nunca vaya a ser un jugador importante, no creo que nunca vaya a ser, sinceramente, ni siquiera un buen titular, pero estamos hablando de un jugador que en un rol específico como defensor creo que puede realmente llegar a ser muy bueno y como mínimo atacar el pick and roll con intensidad, luchar rebotes ofensivos, y creo que puede ser un role player muy completo si cumple un poco su potencial. Ahora os voy a hablar de un jugador del que sinceramente yo conocía su existencia, pero no le había prestado atención hasta esta temporada, y se trata de alguien que fue drafteado el año pasado, o sea, en el draft de 2019, con el pick 43, o sea, otra elección de segunda ronda, y el año pasado apenas jugó algunos partidos, minutos de la basura, jugó en G-League, pero este año está teniendo un rol poco a poco, está aumentando su rol progresivamente y me está gustando mucho. Ese jugador es Jalen Noble y el mayor problema que veo en él es que se parece demasiado a lo que es Malik Beasley a día de hoy, por lo que no tengo claro que tenga mucha cabida en los Timberwolves de cara al futuro. Pero es un jugador de 1,93 m, nada especial a nivel de altura, un jugador de corte ofensivo, es más un escolta que cualquier otra cosa. A nivel defensivo es un atleta competente, no tiene mucho instinto defensivo ni nada especial, no te va a matar en defensa, tampoco va a sumar, pero como mínimo no es una carga. Y en ataque es un tirador bastante natural, es capaz de tirar de 3 en el catch and shoot, es capaz de crear un poco su propio tiro, se siente cómodo también tirando de media distancia, no es una bestia atacando el aro, pero tampoco es un jugador que esté limitadísimo a ser un tirador. Y no es un playmaker ni mucho menos, pero es alguien que puede tener el balón en las manos e intentar crear un poco. Como os estaba diciendo, me parece una versión un poco light o pobre de Malik Beasley a día de hoy, pero es un chaval de 21 años que no había tenido un rol hasta ahora en su carrera y que poco a poco se está desarrollando y creo que puede llegar a tener un futuro, ya sea en Minnesota o en otro equipo. Esta temporada de momento está jugando unos 18 minutos por partido y está promediando 10,3 puntos, que es muchísimo para ese tiempo de juego, siendo alguien que no debería tener un rol importante
teniendo en cuenta el talento que tiene este equipo. Promedia 2 rebotes, 1,3 asistencias, como decía, nada excepcional en ese aspecto, pero se está tirando 3,7 triples con un 45% en tiros de campo y un 41% desde 3. Es alguien que en sus 2 años de universidad también tiró bien de 3, por lo que el tiro parece que es una constante en su carrera, y al final es un jugador del cual yo no tenía muchas expectativas, no creo que nadie tuviera muchas expectativas, y sin embargo puede que tenga una carrera en la NBA como anotador, como tirador, role player. No creo que nunca vaya a ser una estrella, ni siquiera un titular de gran calibre, pero puede que pueda ser un titular sólido, un equipo que tenga mucho talento en la posición de base, con lo que no sea tan necesario que escolta tenga que crear. Y si es un jugador con un tiro realmente fiable y capaz de defender de manera decentilla, va a ser alguien que sume muchísimos equipos. Llega el turno de un jugador que es mucho más conocido y está siendo decepcionante, pero todavía es muy joven y está en su segundo año en la NBA, y ese jugador es Jared Culver. Culver fue el pick número 6 del año pasado, se esperaba ver un jugador bastante completo y capaz de tener bastante impacto desde su primer día en la NBA, no está siendo el caso, pero al final la idea de Jared Culver es alguien con un buen tamaño, capaz de defender, capaz de pasar un poco, capaz de tirar, capaz de crear un poco de su propio tiro, y a día de hoy no está siendo nada de eso. Es verdad que en defensa como mínimo está poniendo un esfuerzo y tiene un buen tamaño, pero no es nada excepcional. Aún así, tiene 22 años, es un chaval con mucho potencial, tiene unos muy buenos atributos físicos, pero su tiro sobre todo está siendo terrible y va a tener que seguir trabajando en defensa para ganarse minutos, porque si no, con tanto jugador joven luchando por conseguir puestos en los Timberwolves, no creo que vaya a conseguir mantenerse en la rotación a este ritmo. Jared Culver esta temporada promedia 20 minutos por partido, igual que básicamente todos los jugadores de los que he hablado, y es que no se dan decidido por uno porque necesitan darle minutos a todos, y ahora mismo promedia 7 puntos, algo menos de 5 rebotes, menos de una asistencia, lo cual es bastante pobre para alguien que se esperaba que fuera un buen pasador, pero al mismo tiempo el balón no está en sus manos casi nada. Tira 1,8 triples, me recuerda un poco a Kogi en esto, creo que es un jugador que no se atreve a tirar de 3 porque no le están entrando, dado que promedia un 23% desde 3, y está promediando un 42% en tiros de campo. Quiere decir que comparado con Okogi, su 34% indica eso, una superioridad física, más altura y un jugador como mínimo capaz de finalizar en el aro, pese a que sus triples no entren en absoluto. A la larga yo todavía tengo confianza en Jared Culver, menos que antes evidentemente, pero es muy pronto para rendirse en un jugador que fue seleccionado en la lotería y que lleva un año y medio en la NBA. Hay que darle como mínimo un año y medio más tirando a un total de 4 años en la NBA antes de tomar una decisión sobre Jared Culver, y creo que el potencial está ahí y como mínimo es eso, se esfuerza en defensa y consigue crear un poco a la hora de cortar a canasta y finalizar en el aro, pero necesita mejorar su tiro porque si no, no creo que vaya a tener una carrera demasiado larga en la NBA. Y ahora vamos a hablar de un jugador que puede que algunos ni conozcáis siquiera, pero para mí está por encima de Jared Culver en potencial. Yo tenía expectativas muy altas puestas en él y sabía que iba a caer bastante en el draft de este año, pero cayó mucho, dado que fue el pick 28 y ese es Jaden McDaniels. Jaden McDaniels se esperaba que fuera muy bueno, llegó a la universidad el año pasado a Washington, siendo considerado creo que el séptimo mejor jugador del instituto, y es que al final un animal. Un jugador al cual se comparaba con Kevin Durant. Evidentemente, nadie se merece una comparación real con Kevin Durant porque es un nivel totalmente diferente, pero al final es un jugador muy alto que se mueve de manera muy fluida y capaz de tirar. Será el motivo por el cual se esperaba algo parecido. Y en la universidad jugó bastante mal, pero el potencial estaba clarísimo. Y ahora mismo en Minnesota empezó jugando muy poco, nada al principio de la temporada, y cada vez más le están dando minutos y se los está ganando. Jaden McDaniels es un tío que mide 2,6 metros, solo 2,11 metros de envergadura, tampoco es nada especial en este aspecto. Pesa 83 kilos, evidentemente 83 kilos midiendo 2,6 metros indica que fuerte tampoco está, pero ganará músculo con el tiempo y solo tiene 20 años. Ahora mismo McDaniels, como decía, se está ganando muchos minutos y está promediando 19,4 minutos por partido, 5,6 puntos, 3,3 rebotes, es un buen reboteador para esa altura. Promedia un tapón por partido, también promedia una asistencia, pero me parece bastante más importante destacar que promedia un tapón jugando a menos de 20 minutos por partido cuando es un ala pivot que no se esperaba que fuera un grandísimo defensor, y está tirando 2,8 triples por partido con un 42% en tiros de campo y un 37% en tiros de 3. A mí Jaden McDaniels me recuerda un poco a Cam Reddish. Es uno de estos jugadores que está clarísimo, que tienen el potencial, tienen un tamaño excepcional, tienen un buen físico, pero no estaba claro lo que iba a llegar a ser de él, y a día de hoy me está gustando. Está ganándose el tiempo de juego con defensa, no es un defensor de élite de momento, pero creo que hay mucho potencial. Es algo que no creo que tuviera que hacer en su vida porque siempre fue la estrellita y tenía que anotar puntos, pero ahora mismo está defendiendo, lo está haciendo bien, se está notando esa movilidad y ese tamaño, tapona muchos más balones de los que nadie se imaginaba y está siendo capaz de tirar de 3. Eso estaba claro que lo tenía, pero a veces un jugador se pasa toda su vida anotando y llega a la NBA y no es capaz de anotar triples, como Cam Reddish, y lo está haciendo de momento y al final es eso. Tiene 20 años, fue el pick 28
Y creo que de entre todos estos jugadores jóvenes es el segundo que más posibilidades tiene de convertirse en una estrella. Y no estoy seguro a día de hoy, es muy pronto, pero no me sorprendería tanto que McDaniels dentro de 5 años sea un All-Star, porque el potencial está ahí, el tamaño, la capacidad de tiro, la capacidad de crear su propio tiro y atacar el aro por encima, buena defensa. Es un jugador muy completo, muy verde de momento, pero que a mí me está encantando y que es una joyita más que tienen los Timberwolves que no consiguen de momento hacer explotar del todo porque es que no tienen minutos para todos. Y evidentemente la joya de la corona de este grupo joven de 22 años o menos, porque aún por encima está Anthony Towns, que no es ninguna broma, es el mejor jugador de Minnesota sin lugar a dudas, y D'Angelo Russell y Malik Beasley, o sea que hay jugadores buenos, pero la joya de la corona a día de hoy es Anthony Edwards. Anthony Edwards fue el primer pick del draft. LaMelo Ball para mí tendría que haber sido seleccionado por encima, sobre todo ahora que estoy viendo cómo juega LaMelo Ball, pero eso no quiere decir que Anthony Edwards sea un desastre. A nivel de eficiencia sí que es un desastre, pero el chaval está mejorando poco a poco y se ve todo lo que necesitas ver de alguien que quieres que a la larga se convierta en una estrella. Físicamente es un animal, es muy atlético, ya ha hecho varios mates increíbles, otro más ayer me parece. Tiene buena envergadura, es buena movilidad, su tiro es muy natural, no es tan buen tirador de momento, pero no tiene problema en tirarse lo que haga falta, tal vez hasta un punto en que le afecta negativamente de momento, pero tiene esa mentalidad de estrella, no le tiene miedo al momento, lo cual, insisto, puede ser malo, a veces deberían jugar más en torno a Karl Anthony Towns, pero es eso, el potencial está ahí físicamente, creo que va a ser un defensor competente, tiene los atributos para ser un defensor de élite, pero no creo que lo vaya a ser nunca, pero ese es un jugador que ya está mejorando a lo largo que está avanzando la temporada y creo que va a ser un jugador bueno a la larga. Estoy bastante seguro de que va a acabar siendo un All-Star y es evidentemente el futuro más a largo plazo de los Timberwolves, sobre todo si llega un momento en el que siguen siendo malos, Karl Anthony Towns pide un intercambio, acaba moviendo a D'Angelo Russell. Si se llega a dar esa situación, entre Jaden McDaniels, Anthony Edwards y un par de los jugadores jóvenes que tienen ya, creo que tienen más talento joven todavía esperando a eclosionar que el 75% de los equipos de la NBA a día de hoy, solo que no consiguen desarrollarlos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Quería realmente hablar de estos jugadores de Minnesota porque es súper sorprendente la cantidad de talento que han acumulado. Y este año todavía tienen posibilidades de acumular más porque van a ser muy malos, pero recordemos, su pick está protegido de la elección 1 a 3, pero si no le pertenece a Golden State, lo he estado calculando. Tienen un 40,1% de posibilidades de conservar su pick si son el peor equipo de la NBA. O sea que aún así tienen un 60% de posibilidades de que su pick caiga a la cuarta o quinta posición y se vaya a Golden State. O sea que yo no confiaría demasiado en el draft de 2021 para los Timberwolves, pero evidentemente, si aún por encima consiguen tener la primera, segunda o tercera elección del draft este año, van a tener una cantidad de talento joven totalmente abrumadora. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.